¿Qué ustedes creen, por ejemplo, si escuchamos lo que en las últimas horas han estado diciendo la garrapata de Potrero y el vistecito Ávila sobre estos sucesos que se dieron a conocer antes de anoche? Y dígame usted, si además de contradecirse completamente por lo que se está diciendo en el Canalucho 41, dígame usted si no son una muestra fehaciente de las enormes mentiras y la falta de credibilidad que caracteriza a esos tristes personajes. ¡Ponlo! Albert Estudio. Mira, un tiroteo también en unos barcos que ya entraron a Cuba, que la policía en Cuba que está diciendo que si esta gente dice una cosa, muestran otras imágenes. En su mayoría ese tráfico es autorizado por la dictadura. Estos incidentes que agarraron un lanchero, mataron un lanchero, hundieron una balsa, una lancha, es porque ahí se metieron otros traficantes en el terreno de la gran mafia Castro Canel. Y honestamente, a mí no me gustaría dar la noticia aquí de que han acribillado a lanchas de familias desesperadas cubanas que van a Cuba a recoger a sus hijos, a sus familiares, que ya no aguantan más. ¿Lo vieron, mi gente? ¿Usted comprende por qué son plataformas letrinas? ¿Usted comprende por qué siempre le digo que para seguir a esta gente no se puede ser una persona normal? Oiga, usted escuchó a la garrapata de Potrero, ¿verdad? Cuántas anormalidades en tan poco tiempo. Pero oiga, usted escuchó lo que dijo el bistec Ávila. ¿Qué clase de irresponsabilidad? Mire, el bistec Ávila, y usted lo puede volver a escuchar si lo desea, está justificando el hecho de que ciudadanos residentes en los Estados Unidos participen en un delito tan grave como el tráfico de personas. Y hay que tener en cuenta también que en una de esas lanchas fue encontrada droga. Y por supuesto hay que tener en cuenta también las informaciones que posee el FBI de la participación de los traficantes de personas, por supuesto, en las operaciones de tráfico de drogas. Mire usted si estos sujetos, estos falsísimos influencers, que no influyen en absolutamente nada que no sea la desinformación, pues mire usted si hablan o no sandeces. Oiga, ¿de dónde saca este triste tipejo que los que vienen en esas lanchas son familias desesperadas cubanas? No, las familias desesperadas son estas que nos están poniendo los propios canales de Miami, que están sufriendo en Guyana el trabajo que les hacen pasar, las que llevan 5 años esperando poderse reunificar con los suyos, y que a esta altura de la vida se aparezca este subnormal con esto que acabamos de escuchar. Oiga, mi gente, indudablemente habla por sí solo de quiénes son estos tristísimos personajes y de su capacidad intelectual y política. Pero usted quiere que el propio Canalucho 41 le responda al vistecito Ávila lo que toca en estos casos, le responda a la garrapata de Potrero lo que toca en estos casos. Escuchen esto, mi gente. Ponlo. Albert Estudio. Los estadounidenses o residentes permanentes que hayan podido participar, o personas que viven en Estados Unidos, que hayan podido participar en esta actividad ilícita de tráfico humano, tienen que ser acusados formalmente en Corte Federal por tráfico humano, y si hubo pérdida de vida. Sí, usted lo ha escuchado bien. Todos, por supuesto, excepto las garrapatas malévolas, que lo único que hacen es mentir, saben que los estadounidenses o residentes permanentes en aquel país que participen en operaciones de tráfico de personas pueden ser acusados formalmente en Corte Federal de aquel país precisamente por un delito tan pero tan grave como el tráfico humano. Y si en alguno de esos casos, como refiere este abogado, hubo pérdida de vidas humanas, por supuesto las sanciones son mayores. Dígame usted,
si tiene esto algo que ver con lo que hemos escuchado decir al bistec y a la garrapata y al bistec. Y dígame usted si lo que ha dicho Eliezer Ávila se constituye o no en una incitación a la emigración ilegal y desordenada desde Cuba, en una incitación a la violación de la seguridad nacional de Estados Unidos y de Cuba, que es lo que hacen estos traficantes con sus operaciones. Mire usted qué clase de irresponsables son estas garrapatas. Oiga, pero usted quiere ver un poquitico más del circo que hay montado en San Nicolás del Peladero, con todo esto que tiene que ver con el tráfico de personas. Bien, yo quiero que ustedes escuchen a quién han estado utilizando como experto los canales de Miami sobre este tema de las entradas ilegales a Cuba, sobre este tema del tráfico de personas. ¡Ponlo! Albert Estudio. Todo esto, desgraciadamente, parece ser una demostración de la dictadura para presentarse ante los Estados Unidos como que está conteniendo el éxodo masivo. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe, que a través del año, los miles de personas que salen, son por lo menos cientos de lanchas que entran y salen. Nosotros sabemos, son por lo menos cientos de lanchas que entran y salen. Sí, usted lo ha escuchado y lo ha visto bien. Al terrorista Ramón Saúl Sánchez. Oiga, mi gente, a un tipo que precisamente ha sido expedientado por el FBI, entre otros delitos, y por lo que pesa sobre él una orden de deportación, sí, entre otros delitos, como le decía, además del terrorismo, por violar la seguridad nacional de Estados Unidos y de Cuba, utilizando precisamente embarcaciones. Este triste tipejo, que los compañeros del FBI saben bien, es socio de varios de esos lancheros que se dedican precisamente al triste negocio del tráfico humano. Y mire usted, este tipo de personajes son los que emplean los canales de televisión letrina de Miami para hablar de temas de tráfico de personas. Oiga, le pido algo, unan todo esto que hemos visto a lo que les voy a poner a continuación y que todos sabemos es empleado a diario desde Miami, precisamente contra el gobierno de Estados Unidos. Dígame usted si esta gente atacan a diario o no la seguridad nacional de aquel país por todas las vías. Les recuerdo algo, la garrapata de Potrero es vocera de los políticos de extrema derecha del sur de la Florida. Es vocera de las organizaciones terroristas del sur de la Florida. Y veamos esto que vamos a escuchar, que lo ha dicho en las últimas horas, pero como todos sabemos, lo repite prácticamente a diario. Y únalo, como les decía, con todos estos llamados peligrosos que constantemente están haciendo para violentar la seguridad nacional de nuestros dos países. ¡Ponlo! Albert Estudio. Un presidente decrépito que tiene un hijo corrupto, que tiene negocios sucios, que ganó elecciones con miles de irregularidades. Así como se ha desplomado la moral del ejército norteamericano, como se ha desplomado la economía en este país, como se están desplomando los valores familiares, la seguridad. Sí, usted lo escuchó bien. Además de atacar a diario a las autoridades políticas de aquel país, como les acabo de mostrar en los últimos días, son cada vez más frecuentes sus ataques contra el Pentágono, contra, como él mismo dijo, la moral del ejército norteamericano, contra la moral del país y contra la seguridad de los Estados Unidos. Nada, ahí se lo pongo sobre el tapete a las autoridades federales norteamericanas. Lo pueden tener en cuenta si quieren o no, pero indudablemente, apenas usted ve este programa, se percata de las malignas intenciones que hay en estas garrapatas ahora mismo contra la institucionalidad en Estados Unidos, especialmente contra su gobierno y su ejército.
Y por cierto, mi gente, hablando de los ataques contra la seguridad nacional de nuestros dos países, como les prometí, a continuación voy a dar informaciones que son también de interés del FBI norteamericano, aunque estoy seguro que parte de esta información la conocen por la penetración que ellos tienen en todos estos grupos terroristas del sur de la Florida. Pero les informo, mi gente, ahora mismo se está preparando un team de infiltración en Estados Unidos, específicamente en la Florida, con el objetivo de emplearlo en los días cercanos al 11 de julio. Les digo más, esos teams de infiltración que están preparando están siendo asesorados por cubanos americanos, ex militares del ejército de Estados Unidos, y también por una agencia privada radicada en la Florida. Han comprado y están comprando armas y explosivos en ferias de armas en Estados Unidos. ¿Es así o no, compañeros del FBI? También están comprando armas en el mercado negro de Colombia y Costa Rica. Ellos saben bien que lo único que según sus planes puede cambiar la situación interna en Cuba son los sabotajes y hechos violentos con armas. Como todos sabemos, ellos no confían en la supuesta oposición dentro de Cuba, pues saben que esa gente lo único que busca son visas para viajar a Estados Unidos. Y compañeros del FBI, por si no lo saben, les aseguro que detrás de todo esto está Ibrahim Bosch. Sí, Ibrahim Bosch, el presidente del Partido Republicano de Cuba. Es el que está buscando el financiamiento, organizando los teams, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, les digo más, están planificando hacer sabotajes contra la infraestructura eléctrica en Cuba. Sí, para que después salgan, y así está suscrito en los planes, Voronac con el resto de los youtubers letrinas anticubanos y traten de mostrar al mundo que son acciones internas dentro de Cuba, de descontento popular, de cansancio, de rebeldía, cuando en realidad son teams de terroristas que vendrían desde Estados Unidos. Eso sí, mi gente, si alguien de los que me escucha conoce o es amigo de Ibrahim Bosch o de Voronac, por favor, darle el siguiente mensaje. Atención, si ustedes de verdad dicen ser los luchadores que dicen ser y no ladrones de presupuesto como todos sabemos que son, los reto a que vengan ustedes. Sí, sobre todo tú, Voronac, que todavía tienes edad para hacerlo. En el caso de Ibrahim Bosch, posiblemente no pueda ni montarse en el bote, pero que Ibrahim mande a un hijo, a un familiar cercano, sí, para que ustedes demuestren que ustedes sí. Arriba, vengan ustedes al frente de los teams de infiltración. Oye, la mesa está servida. Les doy mi palabra. Les prometo que voy a estar entre los que los vamos a esperar en las costas cubanas. ¡Qué barbaridad! Oiga, y como siempre, empleando a los voceritos baratos en redes sociales como Taola, Ultra y Eliezer, con los que pretenden mostrar, oiga, después de tantos fracasos, la supuesta rebeldía interna en Cuba. Mire, yo se los decía, todo esto lo quieren ejecutar en días cercanos o posteriores al 11 de julio. Compañeros del FBI, los vuelvo a alertar. Les he puesto aquí los ataques de esta gente contra todo lo que sea institucionalidad en Estados Unidos. Y ustedes saben bien que lo que tienen ahí es un polvorín. Ustedes saben incluso dónde están cada uno de los campos de tiro donde están entrenando. Pero te lo repito, Voronac, ven al frente. Mira, deja el academicismo y deja la muela y echa para acá. Y tú, Ibrahim, te lo repito, manda a tu hijo, a tu yerno, a tu hermano, manda a alguien. Dejen la muela, generales de butacón,
y de aire acondicionado. Se lo repito, la mesa está servida. Tengan los testículos suficientes y móntense en una lancha y demuestren que además de ladrones de presupuesto, ustedes tienen, aunque sea un tilín de valor personal. Oye, aquí los vamos a estar esperando. Y una aclaración, no los vamos a cambiar por compotas. No hay cambiecito que valga. Ustedes son terroristas y como tal serán tratados. Mi gente, con esto me despido por hoy. Oiga, mañana es jueves, el día de sellar el tanque al que el gobierno de Estados Unidos bota sus jeringuillas desechables. Hasta mañana, mi gente.